maravilloso, porque es el libro de la libertad. Dios saca a los judíos de Egipto, los lleva hacia la libertad y les da la ley para un mejor vivir de los israelitas. Bueno, vamos a meternos entonces en tema. Ahí yo voy a poner pantalla grande de mi PowerPoint y ahí estamos. Éxodo. He orado para que el Señor nos hable a todos nosotros. Y les digo, es un hermoso emprendimiento estudiar así capítulo por capítulo y yo creo que debemos leer la Escritura libro por libro. Es decir, es la forma en que Dios nos entregó su palabra. Entonces le debemos leer Génesis completo, Éxodo completo y así, y llegar al Nuevo Testamento y leer Mateo completo, Hechos completo, Efesios completo. Es la mejor manera de comprender la revelación de Dios. Otro detalle para comprender bien la revelación de Dios es que hay que ir estudiando, leyendo cronológicamente. Y hoy lo vamos a hacer, vamos a considerar un panorama de Éxodo, pero sin adelantarnos a todo lo que después Dios iba a revelar, inclusive en el Nuevo Testamento. No, vamos a considerar Hechos. Ahí comenzamos. En nuestro castellano, en nuestra Biblia, está, el libro está titulado de esa manera. Es el libro de Éxodo. Génesis, Éxodo, etcétera, son palabras que vienen del griego. ¿Y por qué vienen del griego? Porque vienen de la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego. En realidad, en hebreo, este libro se llama, ahí lo tienen ustedes, Shemot. Les digo algo, para que a ustedes mejor les sirva todo esto, cuando termino la reunión, le voy a enviar el PowerPoint al pastor y que el pastor pueda enviarlo por grupo de WhatsApp y todo eso, para que les quede. No es un trabajo tan completo, es un panorama, pero tiene su utilidad. Así que terminada la enseñanza en esta mañana, terminado mi tiempo, les envío el PowerPoint. El libro se llama Shemot. En castellano la traducción es nombres. ¿Y por qué? Porque en el versículo 1, y ahí estoy leyendo, Éxodo 1:1, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Miren, de casi todos los libros del Antiguo Testamento, originalmente escritos en hebreo, ya en la primera frase o en el primer versículo está el nombre del libro y es una palabra clave. Por ejemplo, Génesis, en el principio creó Dios. En el principio en hebreo es Bereshit, el libro se llama Bereshit. Aquí dice que es el libro de los nombres, el libro se llama Shemot, nombres. ¿Qué nombres? Los nombres de las 12 o los 12 hijos de Israel, las 12 tribus, y después dice versículo 5, que ellos entraron, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Al patriarca Jacob, que Dios le puso por nombre Israel, le nacieron 70. No se cuentan las esposas de los hijos, pero se cuentan los hijos, los nietos, 70 le nacieron, dice. El libro entonces comienza con esa descripción. ¿Quién escribió el libro? Yo no tengo, creo que no tenemos la más mínima duda, lo escribió Moisés y fue protagonista del libro. Incluso está su vida, gran parte de su vida allí, aunque después se prolonga hacia los libros siguientes y él muere al fin en Deuteronomio capítulo 34. Moisés pasó 40 años en Egipto. Bueno, allí nació, allí lo criaron, allí vivió hasta los 40 años de edad. Vivió como príncipe porque lo prohijó la hija del faraón. 40 años en Egipto. Luego huyó y vivió en Madián. Madián, o sea, los madianitas, Madián era hijo directo de Abraham. Hijo directo de Abraham con Setura, la mujer que tomó por mujer una vez que Sara había muerto. Madián. Vamos a leer allí Éxodo 7:7. Era Moisés de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Entonces él pasó 40 años en Madián y es posible que él haya
aprendido bien el hebreo allá en Madián. De chiquitito su mamá lo crió por una situación tan especial que generó Dios y le debe haber enseñado de muy chiquitito el hebreo, pero luego hablaba el idioma de los egipcios y allá en Madián debe haber aprendido, debe haber repasado muy bien el idioma hebreo. E incluso algunos piensan que en aquellos 40 años en Madián, aprendiendo hebreo, él escribió un libro excelente como es el libro de Job. Pero ese será tema de otro día. 40 años en Egipto, 40 años en Madián. Dios le llamó para libertar a su pueblo y hasta su muerte pasaron 40 años más. Por eso nos dice Deuteronomio, leemos en Deuteronomio 34, 7, Deuteronomio 34, 7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Entonces, su vida fueron 40 años en Egipto, 40 años en Madián y 40 años al frente de su pueblo Israel. Murió sin entrar a la tierra prometida a la edad de 120 años. Ahí vamos. El libro en sí. Bueno, el libro de Éxodo realmente es un libro, como les decía, fascinante, hermoso, largo, tiene 40 capítulos. Ahora bien, un detalle para prestar atención. Desde capítulo 1, les repito, para que tengan una correcta expectativa de lo que vamos a ver en esta media hora, 35 minutos que todavía faltan. Vamos a ver un panorama desde capítulo 1 hasta el capítulo 40, ¿de acuerdo? Y me voy a detener en algunos puntos, en algunas situaciones especiales, ¿de acuerdo? Esa debe ser nuestra expectativa. Éxodo, 40 capítulos. Ahora, desde capítulo 1, ahí lo leen ustedes, hasta capítulo 12, pasaron, la historia narra, 430 años. En capítulo 1 leíamos, estos son los 70 ahí de Jacob que entraron en Egipto. ¿Se acuerdan aquella historia con la que termina Génesis? José manda a traer a su padre y toda su familia se establecen en Gosén. Éxodo arranca desde ese momento. ¿Se dan cuenta? Entonces, desde que entra Jacob en Egipto con toda su familia hasta Éxodo 12 pasaron 430 años. Eso lo leemos en Éxodo 12, 40. Éxodo 12, 40 dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y ahí yo puse una cita del Génesis 15:13, porque Dios se lo había avisado, se lo había revelado a Abraham. Tu pueblo será esclavo allá en Egipto. Pero les voy a marcar un detalle. Génesis capítulo 15, versículo 13. Leo ahí y dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, oprimida 400 años. O sea que el tiempo de ellos en Egipto fueron 430 años. Los primeros 30 lo pasaron muy bien, porque estuvieron bajo el amparo de José y del faraón que amaba a José y todo eso. Pero fueron oprimidos y esclavizados por el resto de los 400 años y se agravó eso muchísimo. Entonces, del capítulo 1 hasta el 12 tenemos una historia de 430 años. Y qué curioso, desde capítulo 12, la Pascua y la libertad, hasta el fin del libro, capítulo 40, tenemos un solo año. Un solo año. Porque al final, vamos a ver el último capítulo, ellos en un día levantan el tabernáculo y dice que fue el día primero del mes primero del año 2, del año segundo. Así que un año desde capítulo 12 al 40. Muy bien. 4 secciones tiene este libro. Bueno, es un libro tan rico en historia que podemos dividirlo en distintas secciones. Podemos hacer un índice elemental o un índice más avanzado, digamos, pero digamos que hay 4 secciones del libro que son las fundamentales. Número 1, desde capítulo 1 al 12
vemos la esclavitud en Egipto. Desde, bueno, y todo esto de que Aarón y Moisés fueron enviados delante del faraón para que deje ir al pueblo y todo eso. Capítulo 1 al 12. Segunda gran sección es la liberación. Desde el 12 al 19. Ellos salieron por mano poderosa de Dios, salieron de Egipto, capítulo 12, hasta el 19 que llegan al monte Sinaí. Segunda sección. Tercera sección, estando frente al monte Sinaí, es la entrega de la ley. Allí dice la entrega de la Torá en hebreo, la ley de Dios. Y eso va desde capítulo 20 hasta el capítulo 34. Y la cuarta sección va del capítulo 35 al 40 y es la edificación, la construcción del tabernáculo. Y el capítulo 40, en un día lo ponen en pie, lo arman todo en un día, una jornada grandiosa de trabajo. Así que tenemos esas 4 secciones. Ahí le van a quedar a ustedes para que después puedan repasar y tenerlo en cuenta. En el libro yo he marcado 5 acontecimientos memorables. Podemos decirle así. Ya le digo, es tan rica la historia que podemos marcar más, menos, etc. Pero marqué 5 acontecimientos memorables. Primer acontecimiento, Dios llamó a Moisés desde la zarza en fuego ahí que no se consumía. Y eso está en Éxodo 3. Gran acontecimiento. Marcó la vida de Moisés, marcó la historia de Israel y la historia del mundo, yo podría decir, porque Moisés es el gran protagonista de este libro. Segundo acontecimiento, aquella Pascua, primera Pascua de Israel en Egipto, primera y única en Egipto. La Pascua y la salida de Egipto, aquel 14 y 15 de Abib, vamos a ver en un momento, esa Pascua y la salida en aquella madrugada hacia la libertad, está escrita en Éxodo capítulo 12. Tercer gran acontecimiento, Éxodo 14, el cruce del Mar Rojo. El faraón y los ejércitos allí les pareció que estaban encerrados los judíos y ya los podían destruir. Dios abrió el Mar Rojo para que cruzaran del otro lado. Y eso fue algo extraordinario en aquellos días en la historia de Israel. Tercer acontecimiento, Éxodo 14, cruce del Mar Rojo. Cuarto gran acontecimiento, la entrega de la ley, específicamente la entrega de los 10 primeros mandamientos allí en Éxodo 20. 10 mandamientos. Y fue 50 días después de salir de Egipto. En un momento lo vamos a repasar y les voy a dar una clave ahí. Quinto gran acontecimiento es el día que lo montaron, el día que lo pusieron, lo levantaron, lo armaron. Fíjese que estos grandes 5 acontecimientos suceden en un día, 5 grandes días. El día que llamó a Moisés desde la zarza, número 2, el día de la Pascua, número 3, el día del cruce del Mar Rojo, número 4, el día de los 10 mandamientos, número 5, el día, qué jornada aquella, en que levantaron, armaron desde la mañana tempranito hasta la tarde el tabernáculo en capítulo 40. Avancemos. Y ahí ya nos vamos a ir metiendo un poco en el panorama del libro de Éxodo. Media horita más vamos a estar juntos. Si alguno de ustedes no se arrepiente y se va, creo que están ahí, me parece, todavía. Bueno, en esta media hora entonces vamos a ver este panorama del libro de Éxodo. En los 2 primeros capítulos está el nacimiento de Moisés, sus 40 años en Egipto y sus 40 años en Madián. Resumido, 80 años de su vida. Sí, en los primeros versículos se dice que vinieron los días bravos de la esclavitud. Vinieron los días bravos y los judíos eran muchos, pero eran esclavos del faraón y el imperio egipcio. Qué terrible debe haber sido aquello. Ahora, un detalle, se iban aumentando en número, se iban aumentando en poder, pero para mantenerlos en esclavitud, el faraón toma una decisión y larga un edicto público: matar a los niños de los judíos que fuesen varones, y se los manda a las parteras,
matar a los niños varones para que el pueblo no crezca. Y esto fue muy grave a los ojos de Dios. Algunas parteras de Egipto ayudaron a los judíos. En esas condiciones tan difíciles nace un bebé hermoso en la familia de Leví, que se va a llamar después Moisés. Lo ponen en una canastita, en un Moisésito en el río Nilo, y la hija del faraón, que no podía tener hijo, lo adopta, lo prohija. De manera que Moisés, siendo judío, es criado un tiempito muy corto ahí en los primeros meses con su mamá, y luego es prohijado por la hija de faraón y llega a ser un príncipe en Egipto. Esos fueron sus primeros 40 años. A los 40 años quiere defender su pueblo, se da cuenta, se entera que es judío, comete unas imprudencias y tiene que huir. Y huye a Madián. Allá se casa, allá tiene hijos, allá es bien tratado, permanece 40 años en Madián. Y ahí tenemos a Moisés ya con 80 años. Y ya podríamos decir, toda una vida hecha, ya le falta poco para morirse. Sin embargo, Dios lo va a llamar para una de las más grandes misiones. Éxodo capítulo 3, ahí vamos a abrir nuestra Biblia. Él estaba cuidando las ovejas de su suegro. Su suegro se llamaba Reuel, después se llama Jetro. Y de pronto le llama la atención que hay una zarza, un arbusto seco, grande, un arbusto que arde en fuego, pero que pasa el rato y el fuego no se apaga, es decir, ni el arbusto se consume. Entonces, llamado por la curiosidad, va hacia la zarza y es Dios que lo está llamando. Y aquí aparece el ángel de Jehová. Versículo 2, se le apareció, Éxodo 3, 2. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, debes descalzarte porque este lugar es tierra santa. En realidad es tierra santa porque allí estaba la presencia misma de Dios. Versículo 9, Éxodo 3, 9. El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Mire ese nombre que Dios le da al pueblo judío. Los hijos de Israel. ¿Se da cuenta? Entraron hace 430 años 70 hijos de Jacob, de Israel. Ahora son muchos más, por supuesto, y Dios les llama los hijos de Israel. El clamor de ellos ha llegado a mí. Ven, por tanto, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Bueno, Moisés se siente un impacto emocional tremendo, siente su pequeñez, siente sus limitaciones y le dice a Dios, ¿cómo yo voy a poder ir? Entonces Dios lo anima, lo capacita al respecto. Ustedes habrán estudiado todo eso tan rico. Dios hace milagros en su vida, el milagro de tirar su báculo, su caña allí y que se convierta en culebra, el milagro de meter su mano allí dentro de su pecho, sacarla y que fuera leprosa, volverla a meter y que sea sana, señales que después haría para convencer al pueblo de que Dios lo había llamado por líder para ir a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, para ir y enfrentar al faraón con toda su pompa, todo su lujo, todo su poder, y decirle, deja ir al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Dios lo dice. Fue tremendo. Ahora, de Éxodo 4 a 6, Moisés se presenta en primera instancia ante su pueblo, el pueblo de Israel, para explicarle cómo Dios lo había llamado, y para explicarles que le había encomendado a él y a su hermano Aarón la misión de ir y confrontar al faraón para que deje ir al pueblo. Tuvo que pasar por ese proceso de convencer al pueblo de que Dios le había llamado a tal función. Tremendo. Y en medio de toda esta situación, Dios se manifiesta con un nuevo nombre. Mire, por favor, Éxodo capítulo 6. Vamos a Éxodo capítulo 6. Y dice versículo 2. Habló
todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Eso es el Shaddai. Mas en mi nombre Jehová, dice versículo 3, estoy en Éxodo 6:3. En mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, dice. Qué curioso, en Génesis 17:1, allí está por primera vez, Dios le dice a Abraham, Génesis 17:1, Abraham, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. O sea que a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, Dios se manifestó con el nombre el Shaddai. Por primera vez se va a dar a conocer, se va a dar a manifiesto para Moisés con el nombre Aní y Yahvé. Yo soy Aní, yo soy Yahvé. Algunos traducen Jehová, de ahí viene a nuestro castellano Jehová. Son 4 letras en hebreo, 4 consonantes que son las que marcan pasado, presente y futuro. El nombre en sí, Yahvé o Jehová, es, fue, será, o es, el que era y el que será siempre y el que ha de venir. Es, fue, será. Eso significa, da a entender la eterna existencia de Dios y el eterno poder de Dios, el Creador. Así que lo manda en ese nombre a Moisés delante del pueblo y luego delante del gran faraón, el dueño del mundo por aquellos días. ¿Se da cuenta? Interesante, en el Génesis aparece el nombre de Jehová, pero evidentemente por esta aclaración es que el escritor lo usa, el editor, Moisés lo usa, pero los patriarcas no es que lo pronuncian. Mire, en determinado momento, en el texto de Génesis, es como que los patriarcas lo pronuncian, pero evidentemente tenemos que aceptar la aclaración. El editor lo pone en sus labios. Por primera vez Jehová se da a conocer como Jehová aquí en Éxodo 3 y en Éxodo 6 para con Moisés, para esta gran misión que le encomienda. Ahora bien, desde Éxodo 7 al 11, vamos avanzando, Moisés y Aarón eran hermanos, hijos de la misma mamá y papá, Moisés y Aarón van a confrontar al faraón. En principio van a entrar y le van a decir, imaginen, no sé si habrá visto alguna película, algún video de la majestuosidad del trono del faraón, toda su ostentación, su poder, sus lujos, era impresionante. Y que dos simples hombres, yo diría casi pordioseros del desierto, vestidos bien, no como pordioseros, pero dos hombres insignificantes, entren ante ese palacio y ante esa majestad para decirle, nuestro Dios, el Dios de Israel, te dice Faraón que dejes ir a su pueblo. Eran 600.000 hombres. Súmele los niños, súmele las mujeres. Eran como 3 millones. Una buena mano de obra. Eran esclavos, ¿se da cuenta? Y vienen estos dos del desierto, insignificantes, para decirle al faraón, Dios dice, nuestro Dios dice, deja ir a mi pueblo. Faraón con toda su soberbia y orgullo decir, yo no conozco a Jehová y no voy a dejar ir a este pueblo, es nuestro, son esclavos, es nuestra mano de obra. Muy bien. Entonces Dios comienza a mostrar su poder para, ya que no le conoce, darse a conocer al faraón y hacerle conocer su poder. Entonces, ahí leemos en pantalla, desde Éxodo 7 al 11, tenemos que Moisés y Aarón confrontaron a Faraón y Dios envió las 10 plagas sobre Egipto. Ahí me apuré un poco porque miré la hora. ¿Cómo se acelera la hora? Bueno, en aquellos días Dios descargó 10 plagas sobre Egipto, primero como represalia sobre la necedad y el orgullo del faraón, y también para darse a conocer y dar a conocer su poder. 10 plagas, ahí las tienen ustedes enumeradas, yo creo que ya vieron eso, y yo marqué ahí 3, porque son las que quiero destacar. Las 10 son que primero convirtió el agua del Nilo en sangre, luego vinieron ranas, tercero piojos,
cuarto moscas, quinto murió el ganado, sexto vino sarpullido y úlcera sobre la gente, séptimo vino granizo y fuego sobre los campos y el ganado, vino langostas en octavo lugar, en noveno lugar oscuridad por 3 días y ya entrando a capítulo 12 se cumplió la muerte de los primogénitos. Ahora, hermano, entienda que estos juicios fueron sobre los dioses de Egipto para mostrar Jehová quién era y su absoluto poder. Él es Dios y no hay otro a su lado. Pero marqué el 1, las aguas del Nilo, porque los egipcios tenían un alto concepto del Nilo, les daba vida, les daba peces, les daba riego, les daba vida, les daba comunicación, transporte, comercio. El Nilo era todo, era un dios para ellos. Y lo primero que hace, ahí cuando venía Faraón a un rito, porque venían frecuentemente al río, mire, no es momento para decirle lo que hacía, pero era una extravagancia. Bueno, en las aguas del Nilo, ahí justamente aparece Moisés para tocar así el agua con su vara y las va a convertir en sangre y en pudrición, porque se van a morir los peces y podrir todo, para mostrar el poder del Dios de Israel sobre lo que ellos creían que era un Dios. Mira el número 9. En esa plaga, los egipcios tuvieron oscuridad por 3 días, pero no hubo oscuridad, hubo luz, hubo sol para los judíos. Eso fue un golpe durísimo. ¿Por qué? Porque ellos adoraban el sol. Para ellos el sol era un dios. Y de pronto el Dios de los judíos lo oscurece, lo tapa por 3 días. Tremendo. Y de última, la muerte de los primogénitos en la Pascua, porque el faraón en sí se creía un dios y su hijo también se creía un dios, el heredero del trono. ¿Se da cuenta? Avancemos. Ahora, en el proceso dice allí que Faraón endureció su corazón. Yo no conozco a Jehová. Se puso necio, se puso cabeza dura, se puso soberbio y fue endureciendo su corazón. Y hay otros textos en el hebreo que dice que Dios endureció su corazón, pero yo les tiro la información y no me puedo detener casi. En el hebreo yo escuché de judíos que hay toda una historia ahí. Su corazón fue hallado pesado. A ver, Faraón endureció su corazón, Dios le endureció, pero también su corazón ahí fue hallado pesado. De acuerdo al idioma hebreo hay distintas palabras en hebreo y esto está escrito en el ámbito de la mitología egipcia. Mire, ahí le puse el grabado, se ha descubierto muchas tumbas, muchos sarcófagos, muchas momias, muchas inscripciones en muros y palacios y algunos libros, y entre ellos el libro de los muertos egipcios, Y ahí ellos detallan que los dioses, mire ahí el dibujito, esto es de los egipcios, en ese muro, ahí tienen los dioses pesando el corazón de Faraón. Ah, mire, la mitología era más o menos el procedimiento para las momias decía esto. Cuando el faraón moría, le sacaban todas las vísceras y las ponían en unos frascos aparte, pero sepultaban el faraón con su corazón adentro. Y después hacían la momia, tapaban todo y lo sepultaban, porque ahí se iniciaba, le ponían alimentos y joyas y todo eso, se iniciaba el camino hacia la gloria del dios faraón. Ah, pero antes los dioses pesaban su corazón. Mira ahí, hay una balanza, la ve así la balanza y los dioses están pesando su corazón. Ahí otra fotito más, grabados egipcios. ¿Ven los dioses pesando el corazón del faraón? Ve allí la balanza y hay una flechita roja. Obviamente la flecha roja sobresaliente no pertenece al grabado. Es un indicativo de que en ese plato de la balanza está el corazón del faraón y del otro lado hay una pluma, pesaba en el corazón. Si el faraón hubiera tenido justicia, bondad, progreso para su pueblo y todo eso, él trascendería después de la muerte hacia la eternidad. Pero si hubiera sido malo, injusto con el pueblo y lo hubiera maltratado, su corazón hubiese sido hallado pesado y no trascendía hacia la eternidad. Todo ese trasfondo mitológico está. Y el Éxodo lo marca con palabras específicas. Llamativo es que de pronto nunca se había hablado del corazón de nadie y vez tras vez se habla del corazón del faraón, es por este motivo y situación. Mire, no puedo explayarme más, tampoco no estudié a fondo el tema,
He consultado a algunos rabinos por la internet y no es fácil, hay distintas explicaciones, pero no es así de livianito que Dios endurece el corazón. No, 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 no. Esto está escrito en hebreo y en el trasfondo de la mitología egipcia. Tengo que avanzar. Vamos, avancemos. Llegó capítulo 12. Llegó el día que Dios les dio nuevo calendario. Éxodo capítulo 12. Fíjese, por favor. Recién estoy en el 12. Voy a avanzar bastante. En el capítulo 12 hay algo muy importante. Versículo 2. Este será principio de los meses. Ahí Dios les da un nuevo calendario a los judíos para sacarlos de Egipto, de la mitología egipcia, del calendario egipcio y la muerte y la momia y todo eso. Les da un nuevo calendario. Ese sería el primer día del nuevo calendario que Dios le dio a Moisés a los judíos y que tienen hasta el día de hoy. El día 10 de ese nuevo mes, llamado Aviv, primavera, ahí comienza la primavera, más o menos abril, en la tierra de Israel comienza la primavera. Aviv, el 10 tenían que poner aparte un cordero, el 14 sacrificarlo, manchar con la sangre del cordero el dintel de la puerta, comer el cordero asado en casa. El ángel del juicio pasaría sobre ellos, matando a todos los primogénitos de Egipto, como vimos, la 10ª plaga, pero al ver la sangre en el madero pasaría por alto. Ese es el significado de la palabra hebrea, Pesaj, Pascua, pasar por alto. El juicio pasó por alto las casas de los judíos, tuvieron seguridad, paz y un buen asado, y a la madrugada de esa noche salieron hacia la libertad. Y en Éxodo 13 se explica cómo Dios estableció la redención de los primogénitos. No puedo detenerme aquí. Bueno, ellos salieron y empezaron a andar por el desierto y llegaron hasta el Mar Rojo y estuvieron acorralados ahí. El faraón con sus ejércitos decide volver sobre ellos para matarlos de una vez y Dios no solo los defiende poniendo su gloria y etcétera, sino que abre el Mar Rojo para que los judíos, el pueblo de Israel, pase del otro lado. Los egipcios y los carros de Faraón pretenden perseguirlos y las aguas del Mar Rojo, que en hebreo es Yam Suf, el mar de los juncos. Algunos traducen el mar de las cañas. El agua del mar de los juncos los tapa y los destruye a los egipcios. Y capítulo 15, por iniciativa de Miriam, la hermana de Moisés, hay todo un cántico de gratitud y de alabanzas ahí. Y desde Génesis 15 al 19 van caminando con una necesidad, con una protesta, etcétera, etcétera. Desde Éxodo 15 al 19 van caminando desde el Mar Rojo hasta el monte Sinaí. Van del Mar Rojo, pasan por el desierto de Shur, por Mara, por Elim. ¡Cuánta historia! Desierto de Sin. Ahí está escrito, en el desierto de Sin, Dios les da el maná por primera vez, pan del cielo. Dice allí Éxodo 16:4, pan del cielo. El maná que caía cada jornada, excepto el sábado, cada jornada caía del cielo. Y lo tuvieron hasta que entraron en la tierra prometida. Ahí les marqué el texto, Josué 5:12. Avanzaron a Refidim, avanzaron al desierto de Sinaí y finalmente llegaron al monte Sinaí. Éxodo 20. Allí Dios bajó sobre el monte Sinaí, lo hizo temblar, temblaba, era como un terremoto y relámpago. Y Dios, hablando hebreo, les dejó los 10 mandamientos, que serían los 10 primeros mandamientos, hermano, que serían los mandamientos que Dios habló. Hubo muchos más después. Ahí chiquito yo puse, llegaron a ser 613 en total. Pero estos fueron los 10 mandamientos que Dios habló. Número 1, yo soy Jehová, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no te harás imágenes ni las honrarás. 3, no tomarás mi nombre en vano. 4, guarda el Shabbat. 5, honra a tu padre y madre. 6, no asesinarás. 7, no adulterarás. 8, no robarás. 9, no codiciarás. No hablarás falso testimonio contra un hermano. 10, no codiciarás.
Los mandamientos fueron repetidos a la nueva generación en Deuteronomio capítulo 5. Bien, luego de ese gran momento allí, Dios le manda a Moisés que levante un altar de piedras o de tierra y piedras, y la historia de ese altar y el momento en que Dios va a comer junto con el pueblo va a continuar en Éxodo 24:1. Porque en Éxodo 21 al 23 hay una serie de leyes, mandamientos y juicios. En Éxodo 24, el pueblo jura obedecer la ley de Dios, Moisés rocía al pueblo con sangre y ahí comen juntos con Dios. Qué hermoso es ese pasaje. Allí lo tengo en Éxodo capítulo 24. Comieron y bebieron con Dios. Mire, por favor, quiero leer ese versículo, Éxodo 24:11. No extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, vieron a Dios y comieron y bebieron. Y luego Moisés sube al monte Sinaí, y va a quedarse allá arriba 40 días. Dios va a dar, ahora tengo que entrar a resumir, Dios le va a ordenar a Moisés una serie de mandamientos, ya lo hizo, y allá arriba, de acuerdo a un modelo que Dios le mostró, le ordena Dios a Moisés preparar el tabernáculo, los muebles y los utensilios. Todo de acuerdo al modelo que Dios le mostró allá arriba. Capítulo 28 al 29 le explicó a Moisés cómo ungir y consagrar a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio. Y Éxodo 30, cómo levantar el altar del sacrificio, cómo preparar el aceite de la unción y cómo preparar el incienso. Y en Éxodo 31 Dios anuncia que el Espíritu de Dios iba a capacitar a 2 hombres en especial para la construcción del tabernáculo. Ahora bien, 40 días pasa Moisés allá arriba, el pueblo se cansa de esperar y se fabrican un ternero de oro, un becerro de oro para adorar. Terrible, de terror. Y ahí hacen toda una fiesta pagana que traían de Egipto, en sus ideas, hacen una fiesta y adoran al becerro. Cuando Moisés baja del monte y ve semejante idolatría, rompe las tablas de la ley, rompe el ternero de oro, Dios quiere destruir al pueblo. Moisés intercede y dice Dios finalmente: tendré misericordia del que tenga misericordia. En Éxodo 34 al 39, Dios lo hace subir a Moisés por segunda vez al monte Sinaí. Y allí va a pasar de nuevo 40 días. Va a escribir nuevas tablas de la ley, les va a dar nuevos mandamientos, y al bajar, el rostro de Moisés va a brillar. Y le va a convocar al pueblo, va a marcar el Shabbat, varias veces lo marca, porque va a desafiar al pueblo a trabajar. Meses de trabajo para preparar todos los muebles y todo el tabernáculo. Pero le marcó el Shabbat. Van a trabajar duro. 6 días. El 7º van a descansar. Y así fue que en todos esos meses construyeron el tabernáculo. Y llegamos a Éxodo 40. Ustedes van a llegar dentro de algunos domingos. Y en un día, vamos a ver Éxodo 40. Éxodo 40. En un día van a levantar, fueron construyendo cada cosa por meses, y estaba todo terminado. En ese día indicado iban a tomar todas las cosas y ponerlas, hacer el montaje del tabernáculo. Levantaron el tabernáculo en un solo día, y eso fue fantástico. Dice Éxodo 40, Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo. En el primer día. Y dice versículo 17, así en el día primero del primer mes, en el año segundo, o sea, a un año de salir de Egipto. ¿Se da cuenta? Bueno, salieron el 15, pero ese día que les marcó uno para comenzar el calendario en Egipto, un año después levantaron, hicieron el montaje del tabernáculo. En el día primero
del mes primero, el año segundo, el tabernáculo fue levantado. Versículo 33. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. ¡Qué fantástico! Miren, al principio del libro, los judíos eran esclavos en Egipto, insignificantes. Dios mostró su poder, los sacó de Egipto y el día que los sacó, el 15, en la madrugada allí, el 15 de Aviv, el 14 terminó a las 6 de la tarde, ¿no? Al atardecer. El 15 de Aviv lo sacó, fue el gran día en que nació la nación de Israel. Israel, porque al principio Dios les llamó los hijos de Israel. Luego le dijo al faraón, faraón, Israel es mi hijo, deja ir a mi pueblo. Ah, mire eso, no solo lo adoptó como hijo a Israel, sino que dice, Israel es mi hijo, deja ir a mi pueblo. O sea que ya después comenzó a llamarle Israel al pueblo. Los sacó, les dio la ley, y la ley la enseñó a Moisés allá arriba, en el monte Sinaí. También la ley contemplaba este tabernáculo, este templo transitorio, transportable, porque se desarmaba y después llegaban a cierto lugar, lo volvían a armar, el llamado tabernáculo, porque Dios quiso morar en medio de su pueblo. Eso es algo maravilloso. Ya voy terminando, me pasé ya 3 minutos. Éxodo, grandioso libro. Me pasé 2 días estudiándolo para compartir esto con ustedes, porque es muy largo y habría que hacer una síntesis y es imposible ser perfecto. Por ahí me fui en algún detalle, por ahí me faltó un material tan grande y un libro tan hermoso, tan grandioso. Ahora, yo creo que el libro tiene 2 protagonistas destacados. Sin duda, número 1, sin duda, Moisés. Moisés porque es el protagonista desde el primer capítulo, así nace, hasta el último capítulo que aquel día da la orden y trabajan todo el día para el montaje del tabernáculo. Por todos los capítulos, Moisés es protagonista. ¡Y qué hombre! Dios lo llamó, lo fortaleció, lo utilizó. Al lado de él hubieron grandes hombres también, Aarón, los que dotó el Espíritu Santo, etc. Gran protagonista Moisés. Miren, los judíos tienen una altísima estima de Moisés. Los patriarcas fueron los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Después una altísima estima por José, claro. Y una altísima estima por Moisés, gran hombre, libertador, líder, escritor, extraordinario. Pero al fin y al cabo, mis queridos hermanos, el mayor protagonista del libro de Éxodo, yo creo y no tengo la más mínima duda, es el gran Dios de Israel, nuestro Dios, el Dios vivo y verdadero. Mire allí, leemos juntos. Se manifestó como el ángel de Jehová en la zarza de fuego. Se manifestó como el Shaddai a los patriarcas. Y a Moisés le dijo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, el Dios que va a cumplir las promesas y no va a fallarles. Después se manifestó como Yahvé, el que es, fue y será. Yo soy Jehová, yo los sacaré de Egipto. Y después dice, yo moraré en medio del pueblo. El mismo Dios que preparó y anunció el Cordero. El mismo Dios que tenía preparado otro Cordero al correr de los siglos. Sobre la base del mismo esquema, el día 10, el día 14, la sangre en el madero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Dios de Abraham, Isaac e Israel. Él es el Dios de Israel, porque él le puso nombre a la nación de Israel. Primero que le puso nombre al patriarca, Israel. Luego se lo pone al pueblo. Por eso el profeta dice, no temáis, te puse nombre, mío eres tú. Y es el Dios de la ley, la Torá, el Dios del tabernáculo y el Dios que hizo todo eso para morar
en medio de su pueblo. Termino con ese versículo. Éxodo 29, 46. Conocerás que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, habitar en medio de su pueblo. Y este gran Dios, queridos hermanos, es nuestro gran Dios también, que proveyó otro cordero que tenía preparado y otro madero en las afueras de Jerusalén para nuestra salvación y libertad. Es el Dios que quiere habitar con nosotros. Es el Dios de la comunión, el Shaddai, que responde nuestras oraciones. Es el Dios de la ley y el Dios de la gracia y la obra en Cristo y el Espíritu Santo. Les cuento, se me pasó por alto, tantos detalles hay. Cuando les dio la ley, Éxodo 20, fue al día 50 de salir de Egipto, al día 50 de la sangre del cordero. Exacto. Ahí después con las fiestas viene el día 50, la fiesta de 50 Costés, Shavuot, 50. Pero a nosotros nos dio el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo con su sangre en la cruz, y al día 50, sí, ahí usted lo dijo, claro que sí, al día 50 nos dio su Espíritu Santo. La salvación y vida eterna a todo aquel que cree en el Cordero, y Espíritu Santo que nos capacita para hacer grandes cosas para su gloria, voluntad y productividad. El Dios de la ley, el tabernáculo, el Dios del Cordero, el Dios de la gracia, el Dios que obra su Espíritu Santo en nuestras vidas y quiere morar en medio nuestro. Amén. Gracias a Dios. Disculpen los minutos de más, vamos a terminar con una breve oración. Dios, te doy gracias por este panorama de Éxodo. Seguro es pobre, seguro faltó detalles, es tan amplio, tan maravilloso, pero qué grande Dios, el Dios del Éxodo, el Dios de Israel, el Dios del Cordero, el Dios de la ley, del Espíritu Santo y la gracia en nuestras vidas. Señor, que alguien, si aún no lo ha hecho, pueda recibir a Jesús el Señor como Cordero, porque tú anhelas la salvación de las personas y vivir, habitar en medio nuestro. Ahora nosotros los creyentes te damos muchas gracias, Dios, por tu obra en nuestras vidas, que nos sacaste de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tú te engrandeciste, Dios. A ti te damos la alabanza. Te agradecemos mucho, Señor, la obra incluso del Espíritu Santo en nuestras vidas. En este mediodía, Señor, yo te pido que tú bendigas la Igle Río, el pastor Carlos, sus colaboradores y sus familias, todos los hermanos de la Igle Río y las familias, los niños, los jóvenes, los ancianitos. Guarda su salud, sus vidas, fructifica sus ministerios. Y todos los hermanos que se han conectado, Señor, también les bendigas ricamente. Muchas gracias por este tiempo y por tu palabra, Dios. En nombre de Cristo el Señor. Amén. Amén y amén. Gracias, pastor. Gracias, Igle Río. Muchas gracias, hermano, por este tiempo, por tu tiempo en el estudio. Oramos a Dios para que Él te siga usando en gran manera. Sabemos que la obra es el Espíritu Santo que se